Muy bien. Nuevamente sean bienvenidos. Vamos a empezar la clase referida a práctica de tecnología, ¿verdad? O referido a las prácticas que vamos a desarrollar. El contenido a tratar hoy es el uso de Proteus. Dudas y comentarios en cualquier momento lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, previo a eso, pues vamos a leer una frase que dice lo siguiente: que nadie en este mundo te impida realizar todos tus objetivos, ya que la vida es una sola y todos somos iguales. Pues animarles acá, jóvenes, hemos planteado ya los objetivos que debemos cumplirlos, ¿verdad? Animarlos que sigamos adelante, que los cumplamos, que nadie pues nos impida pues lograr los objetivos. Así que les animo que continuemos, jóvenes. Los objetivos de esta clase pues tenemos pues utilizar lo que es Proteus, crear circuitos electrónicos analógicos y digitales. Empezaremos primero con la parte analógica, luego vamos a ir trabajando con algunos circuitos digitales. Por el momento vamos a trabajar en la parte analógica y pues también vamos a simular el funcionamiento de los circuitos electrónicos, que nos ayuda para interpretar algunos parámetros teóricos, ¿verdad? Que se han visto en tecnología. También me hace fácil, ¿verdad? Comparar estos datos con la parte de simulación de circuitos. Les presento, ¿verdad? También en la parte inferior algunas simulaciones que se pueden hacer. Se pueden diseñar también circuitos, pero en este caso, pues nosotros vamos a enfocar más que todo en la parte de diseño de circuitos, en la parte de simulación, no en diseño de pista, pero sí tiene la parte de crear pistas electrónicas también, lo que es Proteu, ¿verdad? Y también pues les presento una parte que podemos simular nuestras placas Arduino, ya que he estado observando, he empezado a revisar ya los trabajos que me han entregado algunos, ¿verdad? Que tengo como 4 trabajos, ¿verdad? Donde han involucrado lo que es el uso de Arduino, ¿verdad? Entonces estamos en el proceso de lectura, ¿verdad? Para proceder a ya probar o unir lo que serían los proyectos, ¿verdad? No sé si tenemos dudas hasta el momento, jóvenes, en relación a esto. Les proporcioné, ¿verdad? Un enlace, ¿verdad? Donde yo tengo lo que es Proteus de las dos versiones, la versión 8.7 y la versión 8.8 también, ¿verdad? Que por lo cual solo una notificación recibí para poder acceder a lo que es la carpeta de descarga, ¿verdad? No sé si los demás, pues, por otros medios, pues, ya lograron instalar lo que es Proteus o intentó instalarlo por otros medios y no logró que se instalara o le presenta error, ¿verdad? Los errores que pueden presentar en la hora de estar usando Proteo, pues puede ser de que no le permita guardar, también que se le esté se le esté cerrando, ¿verdad? Constantemente. También otro error que les puede presentar en la hora de cuando usted instala Proteus. No sé si eh, han logrado instalarlo o todavía no lo han instalado en su ordenador. No, pero mire, no recuerdo dónde dijo que lo podíamos, porque dijo que lo iba a subir no me acuerdo si dijo que a la página del colegio o lo dijo, o no me acuerdo muy bien. Entonces, no sé, y por eso, y disculpe que, Ujú. Vamos, sí, compartí el enlace en el grupo, ¿verdad? Que tenemos. Compartí el enlace para descargar lo que es Proteus en una carpeta de Drive, lo tengo, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Esa es una opción, ¿verdad? Pero igual usted puede optar por descargarlo por otro medio. Les mencionaba, ¿verdad? Que versiones más recientes hay. Yo tengo hasta la versión 8.8, ¿verdad? Hay más versiones, pero hasta el momento yo me he quedado ahorita trabajando con la 8.8, ¿verdad? Por el momento. Entonces, pues más adelante usted procede a descargar el programa, sigue lo que es el material que le he proporcionado de la guía, se auxilia también del video, ¿verdad? O puede verificar otros videos también para el uso de lo que es Proteo, ¿verdad? Vamos a empezar con elementos básicos, ¿verdad? Con los que vamos a manejar tanto en tecnología y para después ir avanzando lo que es el diseño de circuitos, ¿verdad? Para que tengan una idea, la parte donde dimensiona circuitos digitales, ¿verdad? Es la parte que este dibujo me está presentando, ¿verdad? Donde vemos la simbología de compuertas, ¿verdad? Vamos a simular un circuito serie con 3 resistencias y una fuente de voltaje. Pero ya eso, pues vamos a hacer lectura a lo que es la información que me proporciona el material. Pues Proteo, pues prácticamente es un programa, ¿verdad?
que nos sirve para diseñar o simular algunos circuitos electrónicos de una forma práctica, ¿verdad? Y amigable también para hacer los diseños de los circuitos. Vamos a trabajar utilizando lo que es el programa ISIS de Proteus. Entonces, el entorno de la gráfica pues es bastante amigable para visualizar cada una de las simulaciones que desarrollemos. También pues lo que sería ISIS pues proporciona unas librerías aproximadamente de 6.000 elementos, ¿verdad? Tanto analógicos como digitales. Vamos a ir a la parte de procedimiento y vamos a empezar a diseñar nuestros circuitos. Previo a eso debemos de ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo en este momento. Luego nos indica, ¿verdad?, que debemos de trabajar o darle clic, ¿verdad?, en lo que es donde presenta el símbolo de un diodo y un capacitor para trabajar en la herramienta con el programa de ISIS. Entonces lo tenemos acá, le damos clic y me presenta esta pantalla, ¿verdad? Si revisamos el material, vamos a ir trabajando la parte del material. Entonces me presenta tres elementos muy importantes o componentes muy importantes a tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de diseñar lo que son los circuitos. Entonces me presenta esta simbología como representación de un operacional, me presenta los componentes, donde al darle clic pues me va a desplegar la librería de los elementos en los cuales tiene Proteus. Y también tenemos la parte de los terminales o indicar un positivo o un negativo de la fuente. Tenemos también los instrumentos de medición que vamos a utilizar. Regresamos al programa para ver pues el área de trabajo. Esa no se presenta ahí en material, pero este sería el área de trabajo. Ya está predeterminada donde nosotros podemos diseñar los circuitos. Entonces tenemos el símbolo del operacional, que les decía que acá es para seleccionar los componentes. Tenemos la parte de los conectores. Tenemos también los instrumentos de medición. Son las tres herramientas que vamos a utilizar en esta práctica. Entonces tenemos primero, ¿verdad? Para seleccionar el elemento debemos de darle lo que es clic en la letra P, ¿verdad? Para que me despliegue lo que es ya la librería que cuenta, ¿verdad? Vamos a continuar con la guía. Aquí está, ¿verdad? Donde dice el paso de la que debemos de seguir. Le damos clic en lo que es en los componentes y le damos clic después en lo que es AP, ¿verdad? Para seleccionar lo que es la librería que va de los componentes, ¿verdad? Entonces tenemos esta pantalla que nos va a desplegar donde vamos a digitar lo que es resistor para seleccionar el elemento a utilizar en esta práctica. Como mencionaba, vamos a diseñar un circuito serie, ¿verdad? Con 3 resistencias. Entonces procedemos a desarrollar este paso. Escribimos en la parte superior, ¿verdad? Escribimos lo que es la resistencia o resistor. Y vamos a seleccionar ¿verdad? Le damos doble clic y ya me lo coloca acá en la parte de lista de elementos que vamos a utilizar. Lo otro que vamos a utilizar es la fuente de voltaje que le menciona acá en el material, que debe de seleccionar también la parte de voltaje. Vamos a proceder, que sería la letra V y source. Tenemos acá, le damos doble clic también en el elemento y ya me lo agrega en lo que serían los elementos a utilizar. Bueno, estos serían todos los dos elementos que vamos a utilizar en esta práctica. Cerramos ya la parte de las librerías y vamos a revisar nuevamente la guía para seguir los pasos. Le dice que debemos de seleccionar, ¿verdad?, los elementos o también debemos de ponerle algunos valores. Aquí le menciona que para los valores o establecer etiquetas en los componentes deben hacer doble clic sobre ellos. Para hacer eso, pues lo vamos a utilizar y vamos a ajustar los voltajes de la resistencia, las tres que vamos a utilizar de este valor, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar tres resistencias o vamos a darle clic a la resistencia que vamos a utilizar. Entonces nos vamos aquí en la lista de componentes que ya agregamos, seleccionamos resistencia, luego solo le damos clic al área de trabajo, pues ya él me muestra lo que es la resistencia. Entonces colocamos tres resistencias que son las que vamos a utilizar en esta práctica. Vamos a sacar un poco el área de trabajo para que veamos qué es lo que estamos diseñando.
Tenemos acá. Luego, pues lo mismo sucede para la fuente de voltaje. Le damos clic al elemento y le damos clic en el área de trabajo y aparece. Entonces, si no lo damos clic derecho, ¿verdad? Por el momento, perdón, no le damos clic izquierdo por el momento, pues él no me ubica lo que es la fuente de voltaje. Entonces le damos clic izquierdo y ya me presenta lo que es la fuente de voltaje. Regresamos a la guía y bueno, habíamos quedado en la parte que debemos de poner los valores de la resistencia y debemos de poner también el valor del voltaje. Entonces regresamos al programa. Tenemos acá, darle clic sobre la parte donde me muestra el valor de la resistencia. Le damos doble clic. Entonces tenemos acá para cambiar el valor. Esta es de 220. Esta es de 470. Y esta otra resistencia es de 680. Y la fuente de voltaje, pues le mencionaba también que es de 7.7. Vamos a dejar, en este caso me presenta la unidad de medida de voltios, en el caso de la resistencia no lo presenta. Pero acá vamos a poner lo que son 7.7 voltios, lo que vamos a utilizar. Regresamos al material. Aquí me dice que debo de colocar la resistencia en estas posiciones. Previo a seleccionar la resistencia también puedo cambiar las posiciones. En este caso pues ya la habíamos seleccionado. Entonces procedemos a cambiar las posiciones de la resistencia. En este caso solo la R3 es la que cambia. Entonces le damos el clic derecho. Entonces aquí te aparece para que yo le haga o voy a rotar en este caso la resistencia. Es la única. Y al tener el clic izquierdo presionado, pues me sirve sobre el elemento, me sirve para que yo lo coloque en otra posición. ¿Verdad? Entonces vamos a colocarlo en esta posición. Regresamos al material de trabajo. Y me dice que debo de hacer las conexiones o el alambrado necesario para hacer esta representación de circuito. Y si nos damos cuenta en nuestro cursor, pues hay una representación de lápiz. Ya directamente podemos hacer las conexiones. Le damos clic izquierdo, ¿verdad? Al elemento donde vamos a partir con la conexión. Y volvemos a darle clic izquierdo, ¿verdad? Para terminar la conexión. Procedemos a hacer las demás conexiones. Acá. Faltaría la referencia de este punto también. Estaríamos acá. Mira, otra pregunta es de que, ¿verdad? De que, digamos, vaya, el circuito, digamos, cuando ya empieza a tener nodos, ahí también se pueden poner los nodos, eran, ¿verdad? Los que eran los puntitos que se ponían como que afectaban, me equivoco, cuando se crea una malla o dos mallas en un circuito. Sí, sí, aquí se crea en la No sé parte si, la automática. Vamos a hacer una demostración para esto. Él lo diseña, ¿verdad? Lo que es el nodo de una vez. Recordemos que en la simbología electrónicas, en la guía esa presentaba cuando hay conexión y no hay conexión. En la parte, casi en las últimas demostraciones de símbolos de electrónica aparece ese apartado, donde me indica que el nodo es un punto donde me indica que hay conexión y si la línea pasa sobre la línea o se intersectan las líneas y no existe ese nodo, pues en ese caso no hay unión, ¿verdad? Vamos a hacer la representación solamente para lo que está preguntando Kevin. A ver si hago la conexión acá, él automáticamente genera ya el nodo. ¿Sí? ya, ya, sí, sí, eso es interesante. No me he visto eso. Gracias. Va bien. Y para dejar la representación del circuito, recordemos que al inicio eran tres herramientas que íbamos a utilizar. Vamos a ir en la parte de los terminales. Vamos a utilizar lo que es el ground o la referencia de tierra, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar acá. Y ya tenemos armado el circuito serie, ¿verdad? De tres resistencias. Vamos a revisar nuestro material, a ver qué más indicaciones debemos de seguir. Bueno, seguimos la parte de simulación. Vamos a dejar pendiente esto, ya lo vamos a simular, solo hay que revisar qué más debemos de verificar. Aunque acá le dice que debo de ver el funcionamiento, ¿verdad? Que esté correcto el circuito. Podemos hacer esto previo a hacer los demás puntos que me muestra lo que es el material. Entonces, es esto, ¿verdad? Estas son las partes de las herramientas de simulación. Al darle play, pues ya aquí ya estoy simulando lo que es el circuito, ¿verdad?
Entonces, pero ahorita no tenemos elementos de medición, pues no podemos ver más cosas, ¿verdad? Sino que simplemente que el circuito está simulando, ¿verdad? Entonces paramos la simulación y regresamos al material de trabajo. No presentó ningún error a la hora de simulación. Muchas veces si le damos play, pues presenta ciertos errores. En este caso, pues no presenta error el circuito. Hoy vamos a utilizar la otra herramienta que es referido a los instrumentos, y dos instrumentos que vamos a utilizar es el voltímetro y el amperímetro para hacer las mediciones correspondientes de voltaje y de corriente, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer. Pero ¿qué voltaje y qué corriente vamos a medir? Vamos a la parte de abajo y nos presenta esta tabla y me indica que debo de medir la corriente total, debo medir la resistencia de R1 y debo medir la resistencia de R2 y también el voltaje de la R3. Son voltajes o esta magnitud de la que vamos a medir. 3 voltajes y una corriente. Y solo vamos a trabajar en la parte de simulación de circuito, la parte de cálculo lo vamos a dejar pendiente para trabajarlo en la asignatura de tecnología, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer estas mediciones o trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar en la parte de los instrumentos de medición. Y los instrumentos de medición pues están acá, en esta representación. Entonces recordemos de que nos pide, ¿verdad? Lo que hagamos uso del voltímetro. Hacemos uso del voltímetro. Vamos a cambiarle de posición. Colocamos acá el voltaje 1, acá el voltaje 2 y faltaría el voltaje 3. Lo vamos a cambiar también de posición. Estaría en esta posición para medir el voltaje. Y hacemos las conexiones necesarias para hacer la lectura del voltaje. Acá le damos clic, siempre, ¿verdad? Siguiendo el clic izquierdo, donde partimos, y clic izquierdo hasta donde vamos a hacer la conexión. Protego almacena la última conexión que hemos hecho, se lo guarda, entonces acá nos podemos colocar, al solo darle doble clic, él automáticamente nos va a hacer la conexión. Damos doble clic, acá también, y en este punto también, entonces tenemos las conexiones ya. En este caso hay que volver a hacer la conexión acá y aquí le damos doble clic y me hace la conexión. Entonces ahorita tenemos representado, ¿verdad? Para hacer lectura del voltaje de la R1, el voltaje de la R2 y el voltaje de la R3. Pues falta, ¿verdad? Falta colocar lo que es el amperímetro. Recordemos, ¿verdad? Que para colocar el amperímetro en este circuito, pero para hacer lectura de una corriente debemos de interrumpir el paso de la corriente. Y recordando unos conceptos técnicos o conceptos teóricos que hemos manejado en la asignatura de tecnología, recordemos que en un circuito serie la corriente es la misma. Entonces, acá en este circuito puedo hacer lectura la corriente en este punto de acá, donde está el positivo de la fuente y donde se conecta la resistencia. Puedo quitar esta conexión y puedo colocar acá en nuestro amperímetro. Esta sería una manera. La otra manera es quitar la conexión acá y colocar el amperímetro. La segunda y la tercera es acá también, quitando esta conexión y podemos colocar el amperímetro. Y la cuarta pues sería colocándolo acá, quitando este cable y colocando el amperímetro, donde lo vamos a colocar acá por cuestión de espacio, ¿verdad? Lo vamos a colocar en este punto. Seleccionamos el amperímetro. Aquí muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? La corriente o en análisis de circuito nosotros aplicamos que el sentido de la corriente es convencional y el sentido que viaja o con el cual viaja la corriente convencional viaja de más a menos. Entonces eso lo podemos ver acá en la resistencia, está con la diferencia potencial que me presenta lo que es el voltímetro, que tenemos el positivo, entonces la corriente viaja de más a menos, más a menos, más a menos, o la corriente pues podemos decir entra positivo y sale negativo, pero recordemos que realmente la corriente viaja de menos a más, ¿verdad? Pero para hacer estas conexiones o para tener en cuenta cómo voy a colocar mi instrumento es muy importante referirnos al sentido convencional, ¿verdad? Bueno, entonces procedemos a colocar el amperímetro. Aquí en este caso tenemos más y menos. En el lado izquierdo pues tenemos más y en el derecho tenemos menos. Y como estamos hablando del sentido convencional, entonces debemos de cambiar estos sentidos del amperímetro, ¿verdad? Entonces lo cambiamos acá. Aquí ya me aparecen más. Entonces luego, antes de colocarlo, pues bueno, lo vamos a poner aquí a un lado. Luego vamos a proceder a hacer la conexión. Vamos a quitar este cable. Recordemos que vamos a colocar nuestro perímetro en ese punto. Y estaría nuestro amperímetro y procedemos a hacer las conexiones, ¿verdad? Bien, aquí tenemos ya las
las 3 voltajes y tenemos la corriente. Son 2 magnitudes que vamos a medir, lo que me indica lo que es el material, ¿verdad? Que tenemos la tabla y de desarrollar la lectura, ¿verdad? En modo simulación para la corriente total, el voltaje de la R1, el voltaje de la R2 y el voltaje de la R3. Y es lo que tenemos representado acá, ¿verdad? Voltaje de la R1, voltaje de la R2, voltaje de la R3 y la corriente total, ¿verdad? Algo que debemos de tener en cuenta también son las escalas. Aquí automáticamente tenemos escala de voltaje. No hay ningún problema para lo que es el voltímetro. Para nuestro perímetro sí, la corriente es bastante pequeña o es pequeña, ¿verdad? Para que circule en este circuito. Entonces, para hacer eso, pues debemos de darle doble clic a nuestro elemento y cambiar acá el rango, ¿verdad? O la escala que vamos a medir. En este caso estaba en amperios, la vamos a colocar en miliamperios. También tiene microamperios, pero vamos a dejarlo en miliamperios. Luego de haber seleccionado el rango, pues le damos OK y ya tenemos el circuito, ¿verdad? Entonces hoy procedemos a hacer la simulación y me va a presentar las lecturas o me va a presentar los voltajes que tiene cada resistencia y la corriente que está circulando en este circuito, ¿verdad? Entonces le damos play y tenemos ya acá las representaciones, ¿verdad? Tenemos que el voltaje de la R1 es de 1.24, el voltaje de la R2 es de 2.64 voltios, ¿verdad? Voltios son acá. Y para la R3 son 3.82 voltios, ¿verdad? Es el voltaje que tenemos acá. Y para el circuito también nos pidió medir lo que es la corriente y la corriente que está circulando en este circuito. Recordamos que un circuito serie, la corriente es la misma. La corriente que va a pasar en R1 corresponden a los 5.62 miliamperios, igual para la R2, igual para la R3. Entonces esta es la corriente que está circulando en este circuito de 5.62 miliamperios, ¿verdad? Entonces este es lo que debemos anotar. Debemos anotar aquí en el material, ¿verdad? Que se le ha proporcionado, ¿verdad? Entonces son los datos que vamos a colocar acá. Recordando, ¿verdad? Que vamos a escribir el valor de la corriente justo también con la unidad de medida, el voltaje también, 3 voltajes y los cálculos, como le mencionaba, los vamos a tocar en la asignatura de tecnología. Bueno, seguimos revisando qué más debemos de hacer. Tenemos un recurso complementario. En este caso debemos de hacer esta práctica de armar el circuito. Esta representación está desarrollada en otro simulador y la idea es, ¿verdad?, de interpretar cualquier circuito que tengamos en otro simulador. En este caso estamos trabajando nosotros con Proteus y lo vamos a llevar a Proteus ese circuito. Entonces este circuito me muestra 3 resistencias, igual que el anterior, ¿verdad? Vamos a hacer nada más el cambio de los valores de la resistencia y del valor del voltaje, es lo que vamos a proceder, ¿verdad? Luego pues me dice que debo de medir cada una de las magnitudes, ¿verdad? Según lo que me muestra las siguientes tablas. Entonces vamos a medir lo que es el voltaje S1. Aquí está representado con una letra G, ¿verdad? Esto me indica que está con respecto a tierra o con respecto al ground, que es este punto, ¿verdad? Entonces eso me está diciendo que vamos a hacer la lectura, ¿verdad? Entonces me dice también para la R1, me dice para la R2 y me indica para la R3, son los voltajes que voy a medir acá. Luego también tenemos otra tabla que le dice que vamos a medir el voltaje de la fuente, el voltaje S1, y vamos a medir el voltaje de la R1, el voltaje de la R2 y el voltaje de la R3. Tenemos esta representación ya en nuestro circuito, el voltaje de la R1, tenemos el voltaje de la R2 y tenemos el voltaje de la R3. Tenemos esta representación. Lo de esta tabla falta y faltaría también colocar la representación para el voltaje S1. También me pide hacer lectura de la corriente, ¿verdad? Esto ya lo tenemos en nuestro circuito, ¿verdad? Entonces solamente vamos a cambiar lo que son estos valores, ¿verdad? Vamos a cambiar los valores de las resistencias, el valor de la fuente de voltaje y vamos a proceder a hacer la representación de estas medidas también. Entonces vamos a nuestro programa, empezamos a cambiar los valores de la resistencia, previo a eso pues hay que parar la simulación. Recordemos acá que tenemos un valor de 10 kilos. Estas dos resistencias tienen valor de 10 kilos. Y esta resistencia tiene valor de 100 kilos. Vamos a revisar si 100 kilos. Cambiamos los datos. Aquí tenemos ya los valores de la resistencia. Falta el de la fuente de voltaje. Y tenemos de tener 10 voltios.
Recordando, ¿verdad? Que las magnitudes que vamos a medir son voltajes, ya tengo para el voltaje de la resistencia y ya tengo para lo que es la corriente también, ¿verdad? Faltaría la representación de la otra tabla. Si en comparación a lo que me está mencionando del circuito, tenemos este circuito, vamos a hacer referencia a este circuito. Recordemos que vamos a hacer la misma representación o vamos a obtener estos valores, pero tomando en cuenta este es el circuito original, ¿verdad? Y llevándolo a nuestro simulador, cómo vamos a hacer la lectura, ¿verdad? Entonces, hacía mención que el voltaje S1 y aquí le dice G, ¿verdad? Le indica que vamos a medir el voltaje con referencia a tierra o referencia a nuestro ground que tiene el circuito. Entonces, procedemos primero a hacer esta representación a este voltímetro. Vamos a ir trabajando por parte. Entonces, regresamos al material, pues perdón, regresamos al programa y vamos a seleccionar otro voltímetro, ¿verdad? Estamos trabajando en corriente directa y siempre hemos de seleccionar el voltaje. Bueno, primero el instrumento, luego pues el que vamos a utilizar, en este caso sería voltaje. Y la primera pues que le mencionaba era, ¿verdad? Que vamos a medir el voltaje de S1, le indicaba S1 con respecto a ground, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Que vamos a utilizar. O con respecto al GND, ¿verdad? Que es este. Entonces este es el primero, el otro voltaje, ¿verdad? El otro voltaje que me está pidiendo el circuito. Regresamos al material y aquí le dice que el voltaje de la resistencia con respecto al ground, el voltaje de la R1. Entonces prácticamente estas dos representaciones es la misma, esta parte, pero lo vamos a hacer en el circuito, ¿verdad? Para explicar cómo vamos a hacer esto. Entonces el voltaje de la R1, o sea, con el terminal de la R1 acá de entrada hacia el ground, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo, sería el mismo comportamiento, pero para que hay contenidos que se van a tocar más adelante o también ya se mencionó, ¿verdad? En un circuito paralelo, pues nos indica que el voltaje es el mismo. Y aquí vamos a tener en paralelo un instrumento de medición con voltaje, con el voltaje de la fuente, ¿verdad? Y vamos a tener otro elemento, al final pues vamos a tener el mismo valor, ¿verdad? Entonces vamos a arreglar el circuito un poquito para que pues quede las mismas representaciones que estamos desarrollando. Bueno, colocamos el voltímetro. Vamos a colocarlo en este punto. Vamos a mover otro poquito más lo que son los elementos para que tengamos espacio de colocar los demás voltímetros. Tenemos acá para nuestro voltaje de la R1, indicaba, con respecto al ground. Aquí está ahí. El voltímetro, regresamos a la tabla para ver a dónde vamos a colocar el otro instrumento. Hoy dice el voltaje de la R2 con respecto al ground, ¿verdad? Entonces regresamos también acá. Entonces un terminal, ¿verdad? Puesto lo que es al ground. Entonces vamos a colocar otro voltímetro. Me dice el terminal de la resistencia, en este caso es este punto de acá. Y vamos a mover un poquito lo que es nuestro amperímetro para que podamos hacer la conexión. Y podemos darle clic izquierdo, tenerlo presionado, lo que es el elemento. Y con nuestro cursor, ¿verdad? Con la línea de la flecha podemos desplazar lo que es el instrumento. Bien, entonces tenemos acá. Hacemos la conexión ya del voltímetro de la R2 con respecto a tierra. Y el último voltímetro, ¿verdad? Vamos a colocar todos los voltímetros para que veamos la lectura, ¿verdad? O la colocación de los voltímetros. Porque el otro punto le indica, ¿verdad? Si regresamos al material, le dice que el voltaje es la R3 con referencia a nuestro ground. Entonces, es la misma lectura, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí la R3. Pero vamos a colocar el voltímetro, perdón, igual como lo hemos hecho en la representación de medir el voltaje de la R1, perdón, con respecto al ground. Cuando lo hacemos de forma práctica, recordemos que solo contamos con un voltímetro, entonces vamos a ir haciendo paso a paso cada lectura, ¿verdad? Con el circuito energizado, vamos a ir haciendo el voltaje, midiendo el voltaje acá para el voltaje de la fuente. Y recordemos que esta lectura es la misma, me van a dar los mismos 10 voltios acá, por estar en una representación en paralelo. Y debemos medir el voltaje de la R1, vamos a colocar acá. Entonces es de ir a hacerlo paso por paso, ¿verdad? O lectura por lectura. Vamos a ir colocando nuestro instrumento para obtener los valores de las magnitudes, ¿verdad?
Entonces colocamos el otro voltímetro, ¿verdad? Como mencionaba, que es igual, ¿verdad? Como me está indicando la medida del voltaje de la R3, ¿verdad? Pero otra forma de indicar lectura, ¿verdad? Vamos a decir que el voltaje de la R3 o un terminal de la R3 con respecto a nuestro ground. Recordemos que este es un ground. Es todo, ¿verdad? Toda esta línea, aunque aquí tenemos el amperímetro, ¿verdad? Pero recordemos que la corriente debe de pasar por nuestro amperímetro, al final es este punto, ¿verdad? Entonces vamos a obtener, acá anteriormente teníamos ya los datos del voltaje, pero con otros valores de resistencia, pues eso va a cambiar, ¿verdad? Tenemos que el voltaje subió, tenemos que las resistencias también subieron, entonces por lo cual el comportamiento de la corriente también va a ser distinta a lo que veíamos en la simulación anterior, ¿verdad? Entonces simulamos acá este circuito y vamos a ver todas las lecturas de las magnitudes que nos está pidiendo. Y observamos acá, ¿verdad? Que tenemos la lectura, ¿verdad? En este caso, la escala está en miliamperios, ¿verdad? Que me dice 0.8, perdón, 0.08 miliamperios, ¿verdad? Podemos cambiar esta escala. Paramos la simulación, le damos doble clic y cambiamos la escala o el rango. Aquí en este caso sería el rango y lo pasamos a microamperios, ¿verdad? Recordemos que los microamperios representan a la -6 y mili representa a la -3. Entonces nos quedamos con micro y la corriente es pequeña, ¿verdad? Entonces le damos OK. Y en comparación al circuito anterior, ¿verdad? Los valores de resistencia eran bastante bajos, ¿verdad? Entonces acá podemos comprobar la ley de Ohm, lo que establece, ¿verdad? Que el voltaje o la corriente con respecto al voltaje son directamente proporcional. Si el voltaje sube, la corriente sube y también se menciona que la corriente y la resistencia es inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces aquí subieron los valores de la resistencia, ¿verdad? Mucho más grandes de como estaba en el circuito anterior. Aquí tenemos 10 kilos, 10 kilos, aquí tenemos 100 kilos. Entonces, por lo cual la corriente, ¿verdad? Debe de bajar, ¿verdad? Entonces la corriente es más pequeña, ¿verdad? Porque anda ya en los alrededores de los microamperios. Entonces hacemos play nuevamente a la simulación y aquí tenemos ya la lectura, ¿verdad? De la corriente que son 83.6 microamperios, ¿verdad? Entonces tenemos lo que le mencionaba, que la lectura del voltaje de la fuente, ¿verdad? Que indicaba que el voltaje de la fuente con respecto al tierra y el voltaje de la R1 con respecto a tierra, pues vemos que las lecturas son las mismas, ¿verdad? Aquí tenemos 10 voltios. No bueno, el valor cambia, ¿verdad? Porque teníamos otro valor de resistencia acá, pero la representación de medir el voltaje de la R1, pues la tenemos similar al circuito anterior. Aquí tenemos también para la R2, aquí tenemos un valor de 0.84 voltios, aquí tenemos el valor de 0.83 voltios, que los valores son similares, ¿verdad? Son similares de esta resistencia, porque son similares o son iguales, recordemos que tienen el mismo valor, por lo cual la misma cantidad de voltaje pues van a consumir, ¿verdad? Entonces tenemos la otra resistencia de 100 kilos. Observamos que una resistencia pues este de 100 kilos, el voltaje pues es mucho más acá, ¿verdad? 8.33 voltios el que está consumiendo esta resistencia. Y los voltajes también que me pedía que desarrollara la lectura del voltaje de la R2. Aquí tenemos 9.16 voltios y el voltaje pues aquí pues igual se vuelve a repetir de tener una representación en paralelo, ¿verdad? Tenemos dos voltímetros en paralelo y solamente un elemento al cual estamos midiendo y la lectura es la misma, ¿verdad? Acá pues se puede obviar un instrumento o la representación del instrumento del voltímetro, solo colocar una, ¿verdad? Estaríamos haciendo la misma lectura a la vez, ¿verdad? Igual acá. Pero para hacer el ejemplo, para demostrar, ¿verdad? De que por cómo debemos de colocar nuestro instrumento de medición, pues hemos dejado todos los voltímetros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que usted debe de hacer, ¿verdad? O practicar, ¿verdad? Para el diseño de circuito o interpretar, en este caso, interpretar lo que es la tabla, lo que le está indicando, qué es lo que debe de medir, ¿verdad? Entonces, habíamos indicado que el voltaje de S1, o sea, de la fuente con respecto a tierra, es igual a que tengamos acá el voltaje de la R1 con respecto a tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y pues el voltaje de la R2, ese sí es distinto, ¿verdad? Para hacer la lectura. Y este voltaje de la R3 con respecto a tierra, pues es lo mismo que teníamos para el voltaje de la R3, ¿verdad? Entonces, el otro punto, pues que podemos tomar, que el voltaje de la R2, vamos acá, que este voltaje de R2, este voltaje están consumiendo estas dos resistencias. Miren. Si usted suma estos 8.33
más 0.83 voltios, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a un voltaje de 9.16 voltios, ¿verdad? 9.16 voltios. Y si sumamos los tres voltajes, este voltaje de 0.84 más 0.83 más 8.33, pues vamos a tener un valor total de 10 voltios, ¿verdad? Entonces debemos de practicar, jóvenes, esta simulación, ¿verdad? Haciendo uso de Proteus con el material que se ha proporcionado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces he editado nuevamente nuestra clase porque la parte inicial pues no se había grabado, solo la parte final. Entonces por eso decidí hacer el video nuevamente completo, ¿verdad? Porque es material que lo vamos a utilizar en futuras prácticas para hacer las simulaciones de circuito, ¿verdad? En este caso hemos practicado pues para tres componentes, ¿verdad? Que me mencionaba al inicio aquí que vamos a utilizar el material, ¿verdad? Entonces tenemos que vamos a utilizar la parte de componentes. En este caso, por el momento, solo dos componentes hemos usado. Ya en las futuras prácticas ya vamos a anexar otros componentes. En este caso hemos utilizado solamente la fuente de voltaje y la resistencia. Y en la parte de terminales, pues hemos usado solamente el ground. También más adelante vamos a utilizar otros de acá de esta herramienta. Lo mismo de instrumentos de medición, solo hemos utilizado lo que es el voltaje y voltímetro, perdón, y el amperímetro para hacer lectura. Más adelante vamos a utilizar otros instrumentos de medición, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos ya lo que es la explicación completa de este material. Pues no me percaté de que no estaba grabando la clase, así que aquí pues compenso ya, ¿verdad? La explicación detallada de este material que usted tiene. Pues les animo a trabajar en este material. Instale el programa de Proteus porque es el que vamos a estar utilizando en esta asignatura. Bueno, de mi parte es todo, jóvenes. Se me cuidan. Bendiciones.